Hello, hello. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hijo de pucha, que es esta puntualidad, me encanta. Les voy a pedir a los que van llegando que porfa nos pongamos en mute. Ay, espérense, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo van? Bienvenidos, bienvenidos. Hello, hello. Oigan, cuéntenme de dónde nos estamos conectando. Yo porque no salgo acá, ahora sí. ¿De dónde se están conectando? A ver. De Nicaragua, de Costa Rica. Yo voy a empezar a tomar. Bueno, bienvenidos. De Bogotá, de México. Hola, Cali. Desde Perú, qué cool. Barranquilla, Panamá. De Panamá. Buenísimo. Espérense que por aquí todavía hay gente que está terminando de llegar. El Quindío. Oigan, qué felicidad tenerlos por acá. Hoy vamos a estar hablando, vamos a esperar, de una vez les digo, vamos a esperar hasta las 7:05, entonces 2 minutitos más. Mil gracias por estar tan puntuales. Quiero que me cuenten con qué me van a acompañar hoy. Bienvenidos a Pinta y Plata, donde nos tomamos una buena cerveza y hablamos de finanzas. Salud por ustedes. Uy, qué rico. Ustedes con qué me están acompañando. No me vayan a dejar tomar sola un antigripal. Empezamos mal, María. Con una corona, perfecto, Juanpa. Con café a esta hora, están locos. ¿Cómo van a dormir? Con té. Ana, hello. Una balboa, qué rico. Esa es mi cerveza panameña más preferida. Con mousse de chocolate, bueno, también endulzándolo. Sabor a chicle, una cerveza sabor a chicle. Y con tequila, Sara, nos pusimos pesados. Es martes apenas. Vamos a llevarla suave. Oigan, con una sopita, bueno, todo se vale. Lo importante es que me acompañen con algo y no me dejen por aquí sola. Queridos, mientras vamos empezando, bienvenidos a Pinta y Plata. Este es un espacio de Mindful Finance. Yo soy Elizabeth y la idea es tener estos espacios un poquito más como íntimos y porque claramente no todo cabe en un reel de 30 segundos ni en un post de 10 slides. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de cosas para ir como a la raíz de las vainas, para que ustedes puedan hacer preguntas, para que yo los pueda guiar mejor. La idea de estos Pinta y Plata también es que respondan a sus necesidades, a lo que ustedes quieren saber. Entonces, en este momento que hemos estado oyendo mucho todo el tema de la recesión y la recesión y la recesión, pues es importante que entendamos qué significa esto para nuestras finanzas, cómo deberíamos actuar, qué cosas tenemos que tener ahí como en la cabeza, cuáles son las oportunidades, porque siempre en todas partes hay oportunidades. Así que es muy importante este tema. Bueno, vamos a estar haciendo por ahora, espero que me dé la vida para hacer 2 Pinta y Plata al mes, pero por ahora no me la está dando, así que estamos haciendo uno al mes. El de septiembre vamos a estar hablando de fondos de inversión en bienes raíces, que me lo han preguntado un montón, pero como que les parecía más urgente este tema de la recesión. Así que bueno, siendo las 7:05, vamos a empezar. Entonces, queridos, una de las cosas que hemos estado oyendo es todo el tema de la recesión. Ahorita les voy a estar presentando un par de cositas, pero este es un tema muy importante porque todo lo que pasa afuera también pasa adentro. Todo lo que le afecta a la economía internacional nos afecta a la economía nacional y a la economía como familiar. Y es muy importante entender qué significan estos términos, cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta, cómo podemos protegernos, cómo podemos aprovechar estos momentos,
para que no entremos como en este vaivén un poquito como del pesimismo, del miedo, porque usualmente, bueno, y por ahí vamos a empezar por ahí, más bien. ¿Qué sienten ustedes? Quiero que me cuenten en el chat. ¿Qué sienten ustedes o qué se les viene a la cabeza, qué sienten en el cuerpo cuando yo les digo la palabra recesión? Miedo, dice María. ¿Qué más? Que se va a acabar el mundo. Estrés, crisis, incertidumbre, escasez, angustia, una pausa, echar para atrás, ajustar el bolsillo, restricción, precios altos, menos inversión, ansiedad, estrés, estarse quieto, intranquilidad. Es verdad. Es todo muy cierto. Colapso, oh my God, pérdidas, no, mejor dicho. Imagínense, si esas son las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza y si es lo que sentimos, hay algo que a mí siempre me gusta recordar y es que nosotros somos seres sintientes que piensan. Esa vaina que somos 100% racionales, eso es una mentira, ¿no? En buen francés es un pajazo mental, ¿vale? Y siempre tenemos que tener muy en cuenta que nos trae, qué se nos viene a la cabeza y qué sentimos con cada cosa. Porque de acuerdo a eso que nosotros sentimos, podemos empezar a actuar de una manera u otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ser humano la pasa muy mal con la incertidumbre. El ser humano es un ser de costumbres, que le gustan las cosas, ¿no? Las certezas, que a nosotros nos gusta saber que al día siguiente va a salir el sol, que nos vamos a levantar a tal hora, que vamos a tener comida en nuestra alacena, etcétera, etcétera, que nuestro trabajo va a estar ahí, nuestros seres queridos también. Cuando empezamos en procesos de incertidumbre, el cuerpo se pone en alerta, ¿vale? Y se activa, yo sé que esta parte esto es un tema financiero, pero es que esta parte de emociones les prometo que es súper importante en las finanzas, de ahorita van a entender por qué. Y se activa una parte del cerebro que es como nuestro cerebro más, se llama el cerebro pues como reptiliano, que es como el menos evolucionado y el que se encarga de estas respuestas al miedo, que es básicamente las respuestas que se llama como, en español no me lo sé, pero es fight or flight, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando estábamos enfrente de un tigre, sí teníamos, si íbamos a pelear contra el tigre, si íbamos a hacernos los muertos, si íbamos a salir corriendo. Y eso se activa con el miedo, con la ansiedad, con la incertidumbre, que son como emociones que tienen que ver un poquito más con el futuro, con el qué va a pasar, ¿no? Y es muy importante porque cuando se activa, y digo acá porque es como la parte del cerebro que queda como, digamos, aquí como metida en la mitad, se desactiva nuestra parte prefrontal. La parte prefrontal es la última parte del cerebro que se desarrolló y es la parte como 100% racional, ¿vale? Entonces, cuando está activada esta vaina de no sabemos qué hacer, pues poder pensar un poquito más racional, estratégicamente, es realmente muy complicado para nuestro cerebro. Entonces, si nosotros cuando empezamos a oír la palabra recesión, lo primero que se nos activa es la ansiedad, el estrés, la incertidumbre, el miedo, y esto está todos los días saliendo en las noticias, porque no hay un día en que no salga esta vaina de la recesión y la inflación y la vaina, pues entonces todo el día nuestro cerebro lo primero que está pensando o lo primero que está sintiendo es miedo, ansiedad, Entonces, cuando nosotros entendemos de dónde vienen, qué podemos hacer, podemos calmar un poquito esas emociones o balancearlas. Está bien que sintamos un poquito de ansiedad, pero también Eli de Mindful Finance nos dijo que aquí podría haber una oportunidad. O está bien que yo no sepa cuánto va a durar la recesión ni qué tan fuerte puede ser, pero ya me estoy haciendo cargo de mis finanzas, lo que está en nuestro control. Porque muchas veces como en la trampa en la que caemos, es como utilizar toda nuestra energía mental, vital, ¿no? De todo, para enfocarnos en vainas que no tienen ningún sentido porque tenemos cero control, ¿no? Si la inflación se logra parar o no, si el banco subió las tasas, si invadieron otro país o no, esa vaina está fuera de nuestro control. Mientras que si nosotros agarramos agencias sobre lo que sí está dentro de nuestro control, entonces también podemos reducir como estas emociones que nos son un poquito más incómodas, ¿vale? Porque tampoco hablamos de emociones buenas ni malas, porque todas las emociones vienen aquí como para protegernos y es una respuesta, digamos, natural de nuestros cuerpos, pues.
Así que habiendo dicho esto, en mi charla de finanzas emocionales, es muy importante, ¿vale? Es muy importante porque en estos momentos es donde la gente la caga, financieramente hablando, por estar tan conectado con estas emociones donde no controlamos lo que sentimos, no controlamos lo que pensamos, no controlamos lo que consumimos a nivel de información y nos vamos como llenando de un montón de mugre y cosas que en verdad no nos sirven. Así que hoy vamos a hablar de 3 cosas muy importantes. ¿Qué es recesión? ¿Vale? Para que sepamos exactamente de qué están hablando, ¿no? Como, ustedes saben que yo no hablo así como, no vamos a entrar en tecnicismos, y si hay algunas par de cositas que necesito explicarles, se las vamos a explicar de la forma más fácil. Entonces, primero necesitamos entender qué es lo que la gente dice cuando habla de recesión. Y seguramente ahí vamos a desmitificar un par de cosas. Segundo, cómo proteger nuestra plata contra la recesión. Y tercero, cuáles son las oportunidades, ¿vale? Entonces se van a quedar aquí hasta el final para entender realmente cuáles son las oportunidades. Oigan, se llenó esta vaina porque creo que esto solo admite 100 personas. Me parece maravilloso. Así que bueno, bienvenidos a los que vienen llegando. Y vamos de una vez que yo les preparé por aquí una presentacióncita. Y yo tengo 25.000 cosas abiertas y ahora ¿dónde estará esto? Listo. Bueno, entonces como les había dicho, ¿dónde está esto? ¿Me avisan cuando puedan ver mi pantalla, por favor? Listo. Gracias. Espérense un minutito, que hay un par de personas. ¿Cómo hago para hacerlas? Listo. Entonces, bueno, aquí ya era lo que les había mostrado de qué piensan y qué sienten cuando les digo recesión. Entonces, vamos a empezar con qué es una recesión. Y lo primero que tenemos que saber es que la recesión es simplemente un... Bueno, aquí la verdad que solamente les quería presentar eso. Entonces, es simplemente cuando la economía deja de crecer durante 2 trimestres seguidos. En el mundo, digamos, financiero, les llaman periodos a los trimestres, así como que así miran cómo van las empresas, digamos, las empresas tienen que presentar sus resultados trimestralmente, la economía se revisa a través de trimestres, entonces hay 4 trimestres en el año, y si 2 trimestres consecutivos la economía no ha crecido, eso se considera una recesión, ¿vale? Entonces, cuando la gente y eso es muy común que pase cuando nosotros, digamos, juntamos estas 2 vainas de crisis y recesión, en realidad eso es un mito, ¿vale? Puede ser que la recesión se convierta en una crisis, cuando hay recesiones muy largas, muy fuertes, como muy intensas, puede ser que se convierta en una crisis y ahorita les voy a explicar por qué. Pero digamos, en términos como normalitos, es simplemente que 2 trimestres la economía no ha crecido. ¿Cuál es el problema de que la economía no crezca? Cuando decimos economía crece o no, es el PIB, el Producto Interno Bruto, ¿vale? Cuando la economía no crece, las preguntas las pueden dejar ahí, yo se las voy contestando si las veo y me parece relevante, y si no, al final contestamos todas las preguntas. Pero me las pueden ir dejando en el chat. Entonces, espérense que perdí el hilo. Ya, entonces cuando la economía no crece, ¿qué empieza a pasar? Y empieza a no crecer, digamos, por periodos prolongados, lo que empieza a pasar es que las empresas, pues ya tampoco están creciendo, porque la gente no está comprando y la economía no se está moviendo. Entonces, a las empresas no crecer, ellos igual, sobre todo las empresas como digamos, públicas, que son las que tienen acciones en las bolsas de valores, ellos tienen que cumplir con su cuota de crecimiento, porque si no, las acciones no crecen. Si ellos no cumplen con su cuota de crecimiento, ellos tienen que proteger sus utilidades, ¿no? Que las utilidades es lo que le queda a las empresas al final, ya cuando las ganancias, pues netas.
Entonces, si las ventas no están creciendo, ellos tienen que empezar a recortar gastos. ¿Y eso qué significa? A veces significa despidos, a veces significa reducción de los productos que hacen, a veces significa subir los precios. Y entonces ahí empieza como este ciclo donde la economía no crece, pero entonces al no crecer, pues las empresas no están vendiendo y las empresas al no vender tienen que empezar a despedir gente y la gente que está despedida, pues ahora hay menos trabajo y menos poder adquisitivo y entonces la gente igual no va a comprar y entonces las empresas no van a poder vender y entonces empieza a crear este ciclo que sí puede llegar a ser muy peligroso porque ahí puede desencadenar en una crisis. Pero no todas las recesiones se convierten en crisis, ¿vale? Lo que nunca vamos a saber y el que trate como de decirles, no, es que esta recesión se va a convertir en crisis o no, o esta recesión va a llegar exactamente el 3 de febrero del 2023, es gente que les está diciendo mentiras porque nadie puede saber exactamente qué va a pasar. La última, digamos, gran crisis que sufrimos como a nivel internacional fue en el, bueno, excluyendo la pandemia porque se fue una vaina muy puntual como de la pandemia, pero si ustedes ven como que en general los mercados, las inversiones se recuperaron bastante rápido, pero la última fue en el 2008, que fue una crisis muy grande que desencadenó en una crisis financiera mundial. Pero han habido otras recesiones entre el 2008 y ahorita 2022 que han sido como más cortitas, que duran 6, 7 meses, que simplemente no crecimiento, y ya está. Entonces, muy importante que lo entendamos así, digamos. Entonces, eso es lo primero que les quería contar. Recesión no es lo mismo que crisis. Puede ser que las recesiones terminen en una crisis, pero puede ser que simplemente sea como un efecto económico. ¿Qué tiene esta recesión de diferente al resto? Que esta recesión viene como digamos, como precedida por unas vainas inflacionarias fuertes. Entonces, empezamos con la pandemia, ¿no? Entonces, todo se fue a la mierda durante pandemia. Luego se empezó a recuperar y se vio una recuperación, sobre todo en los mercados como financieros, pues en las acciones se vio una recuperación como bastante rápida, pues en un año ya las acciones estaban otra vez incluso más altas de lo que estaban antes de la pandemia. Pero eso hizo, digamos, el hecho, y esto es un tema como bastante de economía del comportamiento, como nos tuvieron encerrados, esto es igual a las dietas, ¿no? Como que si uno hace una dieta restrictiva, en el momento que le dan rienda suelta a uno, uno va y se acabó toda la alacena. Igualito nos pasó, nos tuvieron tanto tiempo encerrados, tanto tiempo que no pudimos ni viajar, ni ir a conciertos, ni hacer lo que queríamos, ni salir a gastar, ni con todo este miedo de qué va a pasar, apocalipsis zombie, ta, 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 ta. Entonces, cuando nos dieron rienda suelta, la gente empezó a comprar como loca. Y eso hace que haya mucha plata dando vueltas en la economía, ¿no? Como que todos queríamos comprar. Y hay una cosa en la economía que es la ley de la oferta y la demanda. Digamos, los que quieren comprar son la demanda, ¿no? Los que requieren algo para comprar la demanda, y la oferta son como los productos que están disponibles. Cuando la demanda supera la oferta, ¿no? Cuando hay más gente queriendo comprar que los productos que están disponibles, lo que eso hace es que estos productos empiecen a subir de precio. Hagan de cuenta que habemos 5 personas y hay 5 manzanas. Y entonces cada persona quiere comprar una manzana y entonces la manzana vale 1. ¿Vale? Voy a hablar en dólares para que todos aquí nos entendamos. $1. Entonces ese es el precio de la manzana, $1. Pero si de repente esas mismas 5 personas quieren comprar 2 manzanas, entonces ya no van a alcanzar porque siguen habiendo solamente 5 manzanas. Entonces, a las primeras 2 personas o las primeras 3 personas que logren comprar esas manzanas, probablemente los que van a vender van a decir, no, ya va, pero si todo el mundo quiere comprar, pues yo se la vendo al mejor postor. Y entonces ya no voy a cobrar $1 por la manzana, ahora voy a cobrar 2. Y entonces empiezan a subir los precios. Y eso es justamente lo que vimos que ha pasado, que empezaron a subir los precios y se generó inflación. Cuando se genera inflación, pues eso es digamos, estas inflaciones tan altas que hemos visto, ¿no? Que están en algunos países, ya están llegando al doble dígito, o sea, a más del 10%, pero la mayoría de los países están por arriba del 5%. Y estas inflaciones son muy peligrosas para la economía en general de los países,
porque lo que más sube son los precios digamos, de los bienes de primera necesidad, la comida, la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, la gente realmente, pues vivir le está costando cada vez más. Cuando eso pasa, lo que hacen los gobiernos, ¿vale? Lo que hacen los gobiernos es subir la tasa de interés. Entonces, todos los países que tienen banco central, digamos, por ejemplo, Panamá no tiene banco central porque la moneda es el dólar, entonces ellos agarran de tasa de referencia a Estados Unidos, y lo mismo con Ecuador, por ejemplo, pero el resto de los países que no somos dolarizados, que tenemos banco central, todos los bancos empiezan a subir las tasas de interés. ¿Qué significa que suban las tasas de interés? Que van a subir, que de alguna manera el mensaje que está mandando el gobierno y el Banco Central es, oigan, dejen de gastarse la plata como locos, yo les estoy dando un incentivo para que ustedes ahorren esa plata y la guarden. Porque aquí hay otra cosa muy importante y es que muchas veces estos crecimientos económicos que vemos todos los años se dan por medio del endeudamiento. Entonces la gente compra casas por medio de hipotecas, la gente compra carro por medio de préstamos, la gente sale de viaje con la tarjeta de crédito. Entonces, claro, sí hay como plata en el sistema, pero en realidad es deuda. Entonces, cuando se suben las tasas de interés, los créditos ahora salen más caros, pedir un crédito te va a salir más caro, entonces eso es como desincentiva, ¿sí? Se dice así, desincentiva los créditos eh, para que la gente no se endeude, y también le da un incentivo a las personas para decir, oiga, guarde su platica aquí en este ahorrito que ahorita le va a dar más, le va a dar más plata. Y entonces empiezan a subir las tasas de interés, ¿vale? ¿Por qué esto es diferente de otras recesiones? Porque lo que va a hacer es que si hace, no sé, 10 meses había esta sensación de, pucha, tal vez vaya a haber una recesión, con esta subida tan grande de tasas de interés donde cada mes en algunos países hemos visto que han ido subiendo las tasas, cada 3 meses en otros países como en Estados Unidos y la mayoría de países, lo que ha pasado es que eso va a generar que se materialice más rápido la recesión. ¿Por qué? Porque la gente ahorita, si la recesión de alguna manera lo que les explicaba es que la economía como que se estanca, no crece, pues que incentiven a la gente a no gastar plata y como a retirar plata de los mercados para guardarla y no endeudarse y digamos que estén invirtiendo o estén ahorrando, pues eso va a sacar más plata y entonces si las empresas, si yo tengo una empresa y yo vendía, no sé, 100 cervezas, pues ahora la gente que tal vez tomaba cerveza y vea que le están dando más en el banco por guardar su plata, diga, tal vez los $100 que yo quería comprar en cerveza voy y los guardo. Y entonces ya mi empresa de cervezas no va a vender 100, va a vender 90 porque esa persona me compraba 10 cervezas. Y entonces eso va a pasar en todas las industrias, o en la mayoría de industrias, ya les voy a decir en cuáles puede ser que no las afecte tanto. Y entonces la recesión como que ya es como crónica de una muerte anunciada, básicamente. La recesión va a venir, o sea, no sabemos de qué magnitud, no sabemos exactamente cuándo, pero de que hay recesión, hay recesión. La mayoría, digamos, ahorita hay un consenso bastante amplio donde se dice que la recesión va a llegar como a finales de este año, ¿no? Ahorita en agosto es un momento muy importante. Obviamente cuando hablamos de recesión no es que estamos hablando porque por ahí vi una pregunta como de recesión mundial, pero la verdad es que mucha de la economía la mueve Estados Unidos. Si Estados Unidos entra en recesión, ya se habla como de recesión. Puede ser que en Nicaragua o en México o en Colombia o en Panamá no estemos como exactamente en ese momento en recesión, pero de alguna manera, y esto lo decía un profesor mío de economía, es que si en Estados Unidos llueve, ¿no? Que si allá está tronando, pues acá no va a dejar de escampar, ¿vale? Entonces es importante saber que aquí en algún momento en nuestros países nos va a terminar como afectando en ese sentido. Entonces, hay ya como más o menos un consenso de que en este segundo semestre ya vamos a empezar a ver como unos signos muy, muy claros de recesión. Ahorita en agosto, como les dije, en Estados Unidos van a dar como
este reporte, digamos, del segundo trimestre del año y cómo le fue al empleo y cómo le fue al tema de crédito y a cómo se están vendiendo las casas y al volumen de compra y venta de casas y el PIB y ta. Y entonces ahí nos vamos a ir enterando. Pero más o menos el consenso está es que al final del año vamos a entrar. Y lo que la mayoría de, digamos, de analistas económicos dicen es que esta recesión puede durar hasta 18 meses, hasta que volvamos otra vez como a salir de este hueco. Puede ser cualquier cosa entre 12 y 18 meses. Menos de 12 hay muy poca gente, digamos, muy pocos analistas, digamos, serios que están apostándole por menos de 12 meses. La mayoría está entre 12 y 18, pero la verdad que pues esto se basa como en estimaciones macroeconómicas, en proyecciones, ¿no? Y todos sus modelitos económicos, pero no vamos a saber a ciencia cierta qué va a pasar, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta. Entonces, la próxima vez que pensemos en recesión, no necesariamente vamos a pensar en crisis, vamos a entender de dónde vienen, cuáles son como estos movimientos a los que estamos expuestos. ¿Qué sí vamos a ver? En el momento que ya entremos en recesión, la probabilidad que el gobierno empiece a dar incentivos para que se reactive la economía es bajar las tasas, ¿ok? Entonces, aquí va a haber algo muy importante y es que si con la subida de las tasas se logra frenar la inflación hasta que ya llegue pues como a niveles aceptables, ¿no? De 3%, 4%, por ahí, que es como los niveles aceptables de inflación, entonces ahí vamos a tener una recesión normalita, una recesión con bajas tasas de inflación. Y en algún momento, entonces, los bancos para reactivar la economía van a bajar las tasas, cosa que desincentiven el ahorro e incentiven otra vez el consumo y le digan a la gente, a ver, vuelva y compre a ver si reactivamos esta vaina. ¿Ok? Eso es lo que normalmente pasa en una recesión. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? Que entremos en algo que se llama estanflación, que es cuando hay recesión, es decir, no hay crecimiento económico, pero además hay inflación, que eso sí es un poquito más grave y eso ya puede realmente desencadenar en una crisis, ¿vale? Pero amanecerá y veremos. Esperemos que podamos como que mantener la inflación más estable y que no entremos a una estanflación, porque ahí sí se les complica un poco como el jueguito económico de las diferentes herramientas que tenemos como para hacerlo, ¿vale? Pero entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a parar un minutito acá. Quiero revisar un par de preguntas. Generalmente que no. Obviamente todas estas cosas que pasen en el interim, como guerras, como temas de oferta, por ejemplo, pues sí, como que cuánto, no sé, cuánto petróleo hay disponible o cuánto gas hay disponible. Entonces, eso, digamos, puede afectar de una forma u otra. A veces esas afectaciones son más corticas, pero definitivamente pues todo afecta. La subida de tasas sí es efectiva, la gente sigue gastando como loca. Usualmente la subida de tasas es bastante efectiva porque ya les empieza a doler más el bolsillo. ¿Y por qué? Por la naturaleza misma, cuando todo se te está haciendo más caro, vas a empezar a recortar en cosas. Por ejemplo, si tú tenías un presupuesto de 100 y ese presupuesto lo gastabas en comida, ropa, pagar deudas y salidas, pues si todo te está saliendo más caro y entonces el supermercado ya no te cuesta 50, sino 55, pues a menos que en verdad uno sea como sumamente irresponsable y se siga endeudando y gastando como si no hubiera mañana, pues tú vas a terminar recortando en ropa, recortando en viajes, recortando en un poco como estilo de vida y entonces se vuelve efectiva porque realmente estás sacando plata del sistema, ¿vale? Entonces Gaby dice, ¿podríamos esperar que cuando salgamos de la recesión vuelvan a bajar los intereses? No. Cuando realmente entremos en recesión, ahí van a empezar a bajar los intereses. Si la inflación logra como mantenerse. Si la inflación no, o sea, si la inflación sigue subiendo a estos ritmos que que ha seguido subiendo, las tasas no van a dejar de bajar.
Entonces, ¿cómo se sale de la recesión? Es un poco eso, como que hay incentivos para reactivar la economía. Nuestra economía es cíclica, entonces tampoco se estresen que, marica, nos vamos a quedar toda la vida en recesión, esto va a ser, no, eso no pasa. Siempre hay ciclos, ¿no? Y entonces son ciclos, casi siempre los ciclos son entre 12 y 18 meses. Entramos en un crecimiento por 12, 18 meses, volvemos a bajar. A veces estas bajaditas es que ya la economía, por ejemplo, los crecimientos es que nuestra economía está creciendo al 5, al 7, al 10%, maravilloso. Los decrecimientos no es ni siquiera que haya crecimiento, no es que sea como negativo, no es que estemos al -2 del PIB versus el periodo pasado, sino que ya no estamos creciendo al 5, sino estamos creciendo al 1, o empecemos a crecer al 5, y luego al 2, y luego al 1, y entonces vamos bajando, y luego otra vez vuelve a subir. Cuando ya llegamos a 0% o a menos, ahí entonces ya entramos en recesión. Pero todo el tiempo estamos haciendo como ciclos, ¿vale? Asociación de estas variables con impresión indiscriminada de efectivo. Sí, un poco eso fue lo que pasó en pandemia, que muchos, ¿qué pasó en pandemia? Que de alguna manera necesitamos sacar plata para ayudas sociales, para que, digamos, para que no colapse todo, y entonces los gobiernos que podían agarraron deuda y empezaron a imprimir más efectivo, y eso también genera inflación. De hecho, la inflación que estamos viendo es producto de la reactivación casi como a puños, pues, de la pandemia, ¿no? Como para salir del shock. Es como, imagínense que esto es como los electrochoques, pues, como de las películas, ¿no? Como cuando uno le dan cuando está entrando en paro cardíaco. Entonces ahí eso fue como que esa inyección de efectivo fue como un electroshock para que la economía otra vez volviera a despertar, pero a ver, igual nos metieron un electroshock, entonces eso va a tener como consecuencias, y es un poco lo que hemos visto de inflación. ¿Es posible que Estados Unidos esté en recesión y un país de Latinoamérica no esté? Sí es posible, pero igual va a haber afectaciones. ¿Por qué? Porque muchos de los países que somos exportadores, pues nuestro cliente más grande es Estados Unidos. Entonces, si ellos, por ejemplo, nosotros si estamos produciendo maíz y Estados Unidos es el que nos compra, y entonces ellos entran en recesión, pues ya no van a necesitar 28.000 toneladas de maíz, van a necesitar 26.000, y entonces nos joden también la vida a nosotros. Entonces, en este mundo globalizado, pues es muy bueno porque tenemos muchas oportunidades, pero cuando a alguien le da una gripa, lo vimos con la pandemia, nos termina jodiendo a todos. Pero puede ser que en ciertos países no les dé tan duro la recesión, va a haber ciertos países que incluso estén peor que Estados Unidos. Listo. Entonces, todo lo que tenga que ver con oportunidades lo vamos a ver al final. Entonces, eso es como la primera parte de lo que les quería contar, que es una recesión. Estamos un poquito más claros de qué es una recesión, qué podemos esperar, qué pasa con las tasas de interés, o ya los mareé y los dormí. Listo, perfecto. Bueno, ya por lo menos Cami entendió. Faltan las otras 99 personas. Oigan, contéstenme por acá en el chat. Listo, perfecto. Maravilloso. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar con cómo podemos hacer para proteger nuestra plata? Que esto es una parte muy importante. Tenemos que siempre jugar, esto es como un partido de fútbol. Tenemos que saber defendernos y tenemos que saber atacar. En cada momento va a haber diferentes estrategias para hacerlo, pero si solamente estamos como aprovechando las oportunidades sin proteger nuestra plata, nos van a meter ahí un gol de contragolpe rapidito, y si al contrario solamente estamos defendiendo, pues nunca vamos a poder meter un gol, ¿vale? Los que no les gusta el fútbol se jodieron porque a mí me encanta. Entonces así es como yo entiendo la vida. Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestra plata? Primero, tengan muy claro su presupuesto. Por favor, por favor. El presupuesto yo creo que es como esta parte no tan sexy de las finanzas. Todo el mundo está hablando de, hay que invertir, sí, no sé qué, salir de deuda, súper cool. O, no sé, endeudarse con otra cosa, súper, bueno, no me parece tan cool, pero a algunas personas les parece muy cool. El presupuesto es como esta vaina que necesitamos. ¿Por qué? Porque es justamente con el presupuesto que nosotros podemos empezar a saber cosas como, pues pucha, todo nos está saliendo más caro por la inflación. Entonces, en vez de llegar todos los meses a quejarnos, ¿no? Como, ay, es que todo está tan caro. Oiga, ¿cuánto nos está costando más el supermercado? Si antes nos gastábamos, no sé, $200, ahora nos está saliendo en 250. ¿De dónde vamos a recortar? Cuando tenemos claro nuestro presupuesto, podemos entender
cuál es nuestra capacidad de ahorro, ¿no? Y si nos queda capacidad de ahorro o no, si hay algún gasto que ahorita va a ser más prioritario que otro. Entonces, toda esa parte del presupuesto es muy claro tenerlo. Hay una plantilla que seguramente ya hay algunos de ustedes que ya la han descargado. Es una plantilla totalmente gratuita donde yo les enseño cómo ir pasito a pasito para hacer un presupuesto. Hay varios videos que los pueden buscar también en YouTube de presupuesto, ya sea mío, y si no me quieren ver a mí, no pasa nada. Pero si no, les quiero recomendar que busquen Zero Based Budget. Esta es la metodología que yo recomiendo para hacer presupuesto o presupuesto base cero, ¿vale? Si a ustedes les gusta, ¿no?, verme mi cara y yo como les explico, maravilloso. Ahí hay cosas, de hecho, el último videito que subí el domingo, ahí está en YouTube, lo pueden ver y ahí pueden igual descargar la plantilla. Y si no, si ustedes buscan Zero Based Budget en YouTube, les va a salir cualquier cantidad de cosas. ¿De qué se trata el Zero Based Budget? La mayoría de nosotros hacemos presupuesto, bueno, la mayoría de nosotros no hacemos presupuesto, sino que tenemos en la cabeza cuáles son nuestros gastos fijos y ya está. Eso no es un presupuesto, ¿vale? Es parte, pero no está completo. Otro pedacito de nosotros ya hacemos presupuesto, pero anotamos todos los gastos fijos y dejamos como un otros, una categoría así grande que se llama otros, y de ahí sale todo el resto, y sale lo que nos gastamos en comer, y la rumba, y 1000 vainas. Ay, espérense que yo no sé a quién se lo escribí, pero no se los escribí a ustedes. Qué huevo. Aquí. Entonces, ahí ya está, Zero Based Budget. Entonces, ¿no? Y tenemos como muy claro, pero entonces al tener un pedazo tan grande, una porción tan grande de nuestro presupuesto como de otros, no estamos siendo intencionales con nuestra plata. ¿De qué se trata el Zero Based Budget? Que todo lo que ustedes ganen, cada centavo de lo que ustedes ganen, tenga un nombre y un apellido. Nosotros le asignemos un propósito. Eso no quiere decir que nos vamos a gastar todo, pero sí quiere decir que nuestros ahorros van a estar incluidos en el presupuesto, nuestro estilo de vida también. Y aquí se pueden poner tan exóticos y específicos como ustedes quieran, ¿vale? Entonces, si yo lo quiero, no sé si lo de los restaurantes, voy a poner restaurantes y voy a poner otra categoría que se llame cafecito y otra categoría que se llame delivery o domicilios. Maravilloso. Si hay unos que tienen como salidas a comer y ahí ya están metidas todos, también maravilloso, ¿vale? Muy importante. Ahí bueno, ahorita sí que respondemos otras preguntas del tema del presupuesto, pero en el videito lo explico todo. Entonces, esa parte número 1, tengan su presupuesto muy claro, porque así ustedes van a saber si necesitan recortar aquí o allá, si este año va a haber regalos de Navidad o tenemos que priorizar otro tipo de cosas, si podemos salir a comer todos los días de la semana o solamente una vez a la semana, si necesitamos bajar algunas aplicaciones que nos ayuden a ahorrar, ¿no? Como si necesitamos encontrar como estrategias para ahorrar, ya sea en el supermercado, en lo que sea, ¿no? Entonces, importante que lo vean así. Eso es lo primero que tenemos que hacer para proteger nuestras finanzas en momentos de recesión. Y cuando no hay recesión, vamos a seguir con el presupuesto, porque yo llevo 10 años, 11 años haciendo presupuesto. Y yo les puedo decir que mis finanzas están sanas gracias al presupuesto. Y el día que yo no hago presupuesto, digamos, ese mes, no me va tan bien con mis finanzas. Esto es muy importante. El presupuesto no es una vaina que nos limite, ni solamente cuando estamos súper endeudados, ni solamente cuando ganamos poquito. Para los que ganan mucho, los que ganan poquito, el presupuesto les sirve. Entonces, sí. Habiendo dicho esto, espérense que ya se me secó la garganta. Aparte la cerveza caliente, horrible. Habiendo dicho eso, el segundo paso es prioricen los ahorros de emergencia. Todos, absolutamente todos, por lo menos deberíamos tener un ahorro de emergencia que sea mínimo, 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 el equivalente a un salario mínimo en su país. Ojo que no es un salario de ustedes, es un salario mínimo en el país. Entonces, en Panamá podríamos estar hablando de $500, en Colombia de $1.000.000 pesos. Bueno, ahí mirarán ustedes cuál es ¿cómo se llama? El salario mínimo de su país. Eso es lo mínimo que ustedes tienen que tener en ahorros de emergencia.
Y tiene que llamarse ahorros de emergencia. Esto no es de, ay, es que tengo un ahorro para comprarme un carro y entonces ahí lo meto. No, tiene que llamarse ahorro de emergencia. Si pueden tener más que eso, tengan más que eso. Digamos, en lo que ustedes van a encontrar como en otros tipos de influencers financieros, otros gurús financieros, mucha gente le llama ahorro de emergencia a tener de 3 a 6 meses de gastos cubiertos, ¿vale? No se trata tampoco de tener de 3 a 6 meses de salario, no, sino de gastos cubiertos. Usualmente techo, comida y transporte. Si ustedes tienen de 3 a 6 meses de gastos cubiertos de techo, comida y transporte, ya están del otro lado. Si no, por lo menos tiene que estar ahí. Y eso, muy importante. Prioricen ese ahorro por encima de todos. Eli, no tengo ese ahorro de emergencias, pero tengo un ahorro de viaje. Mijito, cámbiele de nombre, póngale ahorro de emergencia y volvemos a ir construyendo la vaina del viaje y si no nos alcanzó, pues no nos alcanzó. Muy importante. El ahorro de emergencia, que por aquí me lo están preguntando, ¿dónde se guarda? El ahorro de emergencia tiene que estar líquido, tiene que estar disponible. Así le decimos como liquidez es igual a disponibilidad. Es algo que se pueda convertir en efectivo rapidito. Entonces lo deberíamos guardar en un banco o en un plazo, pues como en un certificado de depósito o en un plazo fijo no mayor a 30 días. ¿Ok? Tiene que estar muy disponible. Eli, pero es que si hay inflación y hay devaluación, ¿yo por qué voy a dejar mi plata en el banco? Oigan, nadie se va a hacer millonario con un salario mínimo. O sea, si ustedes no invirtieron un salario mínimo, ¿no? Si tienen ahí $1,000 o $2,000, eso no los va a hacer millonarios. ¿Que van a estar perdiendo un poquito de plata cuando hay inflación? Sí, pero las emergencias no se planean. Entonces, lo peor que les puede pasar es que ustedes le hayan prestado la plata a fulanito de tal porque me da el 2% mensual, ¿no? Entonces, si yo se la presto, se la presto a esa persona y me da el 2% mensual y cuando yo la necesite, el fulanito me va a decir, ay, no, pucha, ahorita no tengo esa plata. Y entonces yo voy a tener que pagar con mi tarjeta de crédito. Y entonces ahí la cagué, porque entonces ya me endeudé teniendo mi ahorro de emergencia. O peor aún, o bueno, no peor aún, pero igual de mal, lo invierto en acciones. Y entonces, no, Eli, porque es que yo soy súper extravagante aquí, mi ahorro de emergencia yo no lo voy a tener en ahorros, lo voy a tener en acciones, porque eso es lo que dice la gente que hay que invertir. Ajá, y el día que lo necesites, justo ese día se cayó la bolsa. Y entonces, en la acción que tú tenías, tú me compraste esa acción a 100 y ese día tan de malas que la acción está en 90 y ya perdiste 10 ahí. Y tienes que vender tus acciones y tus $100 que habías metido ya no van a ser 100, van a ser 90. Y entonces ya ni te alcanza para tu tal emergencia. Entonces es muy importante que esa plata esté disponible en una cuentica de ahorro, normalita, que la puedan sacar en cualquier momento. Ese ahorro específico, no todo el ahorro. Por eso el ahorro de emergencia tiene un mínimo y tiene un máximo. No se vale tener $40,000 en ese ahorro de emergencia, ¿vale? Porque ahí sí estamos perdiendo un montón de plata. ¿Ok? Entonces, muy importante. Listo. ¿Cómo se hace cuando hay ingresos variables? Cuando hay ingresos variables es recomendable tomar el promedio, hacer el presupuesto con un promedio, como tener una base. Y esa base va a ser el promedio de los últimos 6 meses, ¿no? Entonces ustedes agarran cuánto han ganado los últimos 6 meses, lo suman, lo dividen por 6 y eso les va a dar una base. Todos los meses van a tener que ajustar para arriba o para abajo según cómo les vaya ese mes, pero teniendo una base es mucho más fácil hacer esos pequeños ajustes para arriba y para abajo. Entonces si gano, no sé si mi base son 2,000 y este mes gané 1,800, pues tengo que ajustar 200. O si gané 2,200, pues le busco propósito a esos 200 extras. Pero cuando no tenemos una base y entonces nos llenamos la cabeza de excusas diciendo, no, pues yo no tengo, ay, tan fácil hacer presupuesto cuando es ingreso fijo y yo no lo tengo y lo hablo, ¿no? Por experiencia propia porque todo mi ingreso es variable. Cuando nosotros no tenemos una base, con el cero no se puede jugar. Si nosotros no tenemos una base para empezar, pues entonces todo el tiempo vamos a estar pensando qué vamos a hacer con estos 1,800. Mientras que si ya tenemos la base de 2,000, los ajustes van a ser mucho más pequeñitos, pero sí es una complejidad extra, pero eso no significa que no se pueda hacer. Puede ser lo que se tiene en el fondo de empleados. Depende si te lo dejan sacar rápido o no. Si lo que tienes en el fondo de empleados solamente te lo dejan sacar hasta final del año,
no, jodidos, porque entonces si te pasa una emergencia antes, que ojalá a nadie le pase una emergencia antes, pero puede pasar. Entonces, lo importante es que ustedes lo puedan sacar máximo a 30 días. ¿Por qué decimos 30 días? Porque en todo caso, sí, digamos que mi tarjeta de crédito va del 1 al 30 y a mí me pasa una emergencia el 15 y yo guardé mi plata 30 días. Digamos que ese mes no la puedo utilizar y me la devuelven el 30. Entonces yo puedo pagar con la tarjeta de crédito, ahorita mi emergencia, pero al corte de la tarjeta a mí ya me han devuelto esa plata y yo ya puedo pagar mi tarjeta una cuota y aquí no ha pasado nada. Pero si esa plata yo la había prestado a 6 meses y está en el fondo de empleados, que no me la dejan sacar sino entre 3 meses o a final del año, pues me jodí. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y por último, no es un buen momento para endeudarse por varias razones. Primero, porque las tasas de interés nunca habían estado tan altas como están ahorita. Eso es muy importante, entonces no es un buen momento para endeudarse. Segundo, porque al haber incertidumbre en el sistema, pues entonces algunos de nuestros, con la recesión, como les dije, puede terminar pasando que algunos de nosotros nos quedemos sin trabajo, que esperemos que ni aquí ni a los que están viendo les pase, pero es algo que puede pasar. Y entonces cuando nosotros tenemos deuda, tenemos un compromiso, una parte de nuestro salario ya está comprometido con eso. Y tengamos o no tengamos trabajo, igual vamos a seguir teniendo que pagar esa vaina. Entonces, no hay nada más liberador que tener nuestra plata, valga la redundancia, libre para nosotros, para disponerla como nosotros queremos. Pero si gran cantidad de nuestra plata ya está comprometida pagando vainas del pasado, como es una deuda, pues entonces no vamos a tener tanta como espacio para maniobrar, ¿vale? Y eso sí, nos genera mucho estrés. De hecho, las deudas son el principal estresor dentro de nuestras finanzas personales. Y ya sabemos que cuando tenemos estrés, nuestro cerebro pues prefrontal no se activa lo suficiente y entonces no somos tan inteligentes, ¿no? Las deudas nos hacen más brutos, básicamente, no nos dejan pensar racionalmente. Entonces, importante eso, no es un buen momento para endeudarse. El hijo de pucha, pero ¿qué pasa si yo había comprado sobre planos y entonces ya me van a entregar mi apartamento? Entonces, ¿qué? ¿Lo devuelvo? ¿Qué hago? No, pues no, si son así como unas compras grandes, como una hipoteca, no, pero sepan que cuando empiecen a bajar las tasas, ustedes se tienen que mover rapidito para refinanciar o buscar otras opciones, ¿no? Ya sea con el mismo banco, decir, oiga, ya la tasa bajó, entonces bájeme a mí también la tasa, o buscar en otros bancos para compra de cartera. ¿Qué pasa? Las tarjetas de crédito, usualmente, entonces, los créditos funcionan de diferentes formas. Pues, pucha, yo me estoy tardando un montón y no les quiero hablar de las oportunidades, pero es que ustedes hacen preguntas muy buenas. Les voy a preguntar, ¿les molesta si nos pasamos? Porque usualmente esto dura como 1 hora, pero es que quedan 10 minutos para las 8. ¿Les molesta si nos pasamos como 15 minutos? ¿O prefieren que deje de contestar preguntas y listo? Bueno, ahí les paso la cuenta de cobro por la hora extra como mariachi. Perfecto. Perfecto. Alejandra, es que deja de contestar preguntas. Vale, qué mala. Buenísimo. Entonces, ¿en qué íbamos? Ya. Los créditos funcionan de diferentes formas. Por ejemplo, las tarjetas de crédito todo el tiempo están cambiando de tasa de interés, de acuerdo a la tasa de referencia. Entonces, digamos, el mes pasado nos cobraban 22%, 22% anual, este mes nos van a cobrar el 23% anual y mientras sigan subiendo, las tasas de interés van a seguir subiendo en las tarjetas de crédito. Esa varía todo el tiempo. Entonces, si ustedes se endeudan con la tarjeta de crédito, pues ahorita les va a salir muy caro cuando empiecen a salir las tasas, empiecen a bajar las tasas, les va a salir un poquito más barato. En general, las tarjetas de crédito son altísimas. No recomiendo nunca endeudarse con una tarjeta de crédito. Las tasas de las hipotecas en la mayoría de países son fijas. Entonces, si a ustedes pactaron una tasa de interés de, no sé, en países como Panamá del 6%, en países como Colombia del 11%, del 12%, en Ecuador del 8%, 10%, esas sí van a ser fijas. Y entonces ustedes cuando empiecen a bajar las tasas tienen que ir a hablar con el banco, ¿no? Como decía mi abuelito, el que no llora no mama, entonces ir a decirle, oiga, ¿qué onda?
necesito que me bajen la tasa porque ya la tasa de referencia bajó, o si no, buscar en otros bancos para que les compren la cartera. Eso pasa con los préstamos personales, con los carros y con las hipotecas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Pero en general no es buen momento para endeudarse. Necesitamos tener nuestra plata disponible, necesitamos no pagar tantos intereses como está pasando ahorita. ¿Ok? Muy importante. Entonces, esas son las 3 formas que tenemos para preparar nuestras finanzas para una recesión. ¿Ok? La repito, tener un presupuesto, priorizar el ahorro de emergencia y por último, no endeudarnos. Y si tienen la opción, salir lo más rápido de las deudas, ¿vale? Sin dejar de tener ahorros, ¿no? Entonces, por ejemplo, Eli, es que resulta que yo debo en mi tarjeta de crédito $2,000 y tengo un único ahorro que son $2,000. ¿Pago mi tarjeta de crédito? No, síguela pagando normalita porque no te puedes quedar sin ahorros. ¿Te podrías quedar con $1,000? Sí, entonces puedes pagar como la mitad, pero no se queden sin ahorro de emergencia. Si pagar sus deudas significa quedarse sin plata, no lo hagan. Miren a ver si pueden repartirlo, ¿ok? O si no, pues sigan pagando por lo menos el pago mínimo y tratar de hacer como los ajustes que ustedes tengan que hacer para salir lo más rápido de deudas, ¿ok? Listo. Ana dice que está terminando de pagar la tarjeta de crédito y es un alivio, totalmente. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a las oportunidades. Si me abre esta página. Listo. Entonces, ¿hay oportunidades? Claro. En cualquier crisis, y yo sé que esto suena como a estos quotes inspiracionales de Instagram de todas las crisis vienen con oportunidades, pero en realidad en el mundo financiero esto sí es muy cierto. Entonces, ¿qué va a pasar? Para que ustedes puedan realmente, digamos, aprovechar, hay que entender, y por eso es que yo les explicaba esta primera parte de cómo funciona la recesión, para que ustedes puedan entender qué tipos de opciones tenemos ahorita, ¿vale? Entonces, para los que tengan plata disponible para invertir, ya sea sus ahorros, que no sean los ahorros de emergencia, tienen que entender en qué podemos, qué cosas realmente crecen, porque siempre hay cosas que crecen durante las crisis. Así como cuando hubo pandemia, el que hacía las mascarillas, pues le fue muy bien, igualito hay oportunidades en las recesiones. Entonces vamos a hablar como de algunos sectores de la economía que les va generalmente bien, o por lo menos, aunque no crezcan mucho, pues no van a decrecer. ¿Ok? Entonces, digamos, el primer sector que le va muy bien son todos como estos productos de primera necesidad: comida, bebida, cuidado personal, ¿vale? Entonces, todo lo que esté alrededor de ese sector es un buen momento para invertir. Supermercados, los productores de comidas o bebidas, los distribuidores de comidas y bebidas, ¿vale? Entonces, ya sea, no sé, si hablamos, por ejemplo, de Estados Unidos, temas como Walmart, Walgreens, en temas de supermercados, todo lo que sea productos, no sé, Procter & Gamble, que hace productos de cuidado personal, todo ese tipo de acciones que son de productos, digamos, de primera necesidad, usualmente o les va bien, incluso crecen, es digamos, de los sectores que más crecen, o no decrecen. Entonces, esa es una opción de inversión por si están pensando en invertir. Muy, muy importante. Otro sector que le va muy bien es todo el sector que tiene que ver con el cuidado de la salud. Seguros, porque la gente igual se va a seguir enfermando, va a seguir, digamos, eso es algo que no afecta, las recesiones no afectan eso. Todo el tema de farma, todo el tema de seguros, ¿vale? Les va muy bien a ese tipo de sectores. Entonces ahí hay otra gran oportunidad. Y todo lo que esté alrededor de eso, ¿no? Entonces se pueden poner más específicos. Se pueden poner más específicos como la gente que produce los químicos, las empresas logísticas que atienden a ese tipo de compañías, las droguerías, pues, o las farmacias que los distribuyen y los venden, ¿vale? Entonces, para que lo tengan también en cuenta. ¿Qué más por acá? Las empresas de tecnología usualmente les va muy bien, pero ahorita no les está yendo muy bien, porque ¿qué pasa? Las empresas de tecnología
de alguna manera son pioneras y son empresas más riesgosas y tienen un crecimiento como más acelerado porque están haciendo disrupciones en la industria, ¿no? Como que están creando, pues están innovando, están como sí cambiando la forma en la que se hacen las cosas. Entonces, esas son empresas más riesgosas y, por si no lo saben, riesgo y rendimiento son un matrimonio. A mayor riesgo, pues tiene que haber una mayor ganancia, un mayor rendimiento, porque si no, ¿cuál es el chiste? Entonces, esas empresas en el mundo financiero se llaman growth o empresas como de crecimiento. Los voy a dejar anotados acá. Entonces, esa parte es importante. ¿Por qué? Porque al ser más riesgosas, cuando hay mucha incertidumbre en el mercado, la gente no, como que dice, esto es demasiado riesgoso, me voy a algo más seguro. ¿Okay? ¿Qué está pasando en este momento? Las empresas de tecnología están a la baja y resulta que como ha cambiado nuestro mundo, antes, digamos, las empresas más grandes de la bolsa eran las empresas como establecidas, ¿no? Como estos nombres grandes que conocemos, P&G, Unilever, Coca-Cola, Johnson, ¿no? Como que eran empresas gigantes, las empresas, pues, de petroleras, ¿no? Muy grandes. Pero si ustedes se ponen a mirar, las empresas de tecnología ahora son la mayor parte digamos, pues como las que pesan más dentro de la bolsa, porque han crecido mucho, porque ahora son conglomerados gigantes, y entonces está Meta, y está Microsoft, y está Apple, y está Tesla, y bueno, un montón de empresas gigantes. Y entonces, cuando empieza a haber mucha incertidumbre, la gente dice, yo me voy a algo más seguro. Y como han subido las tasas de interés, acuérdense, por la inflación, entonces la gente tiene un incentivo para irse a cositas más seguras, como lo son los bonos del Estado, que te prestan, pues que uno le presta plata al gobierno y el gobierno te paga un interés. Y ese interés es como fijo, pues no es que va cambiando de acuerdo a si subes y bajas, no, te dicen nosotros te vamos a pagar en un año el 10% y ya está. Entonces la gente prefiere migrar a esas vainas más seguras. Entonces cuando las tasas de interés están altas, a las empresas de tecnología no les va tan bien, ¿vale? En cambio, cuando las tasas de interés empiezan a bajar, entonces lo que se espera es que cuando ya entremos a recesión y logremos, si es que se logra, logremos, yo no estoy tratando de controlar la inflación, no sé por qué hablo de logremos, y se logre bajar la inflación, las tasas van a bajar y entonces esas empresas de tecnología les empieza a ir bien porque usualmente son empresas que requieren grandes capitales para estar invirtiendo en sus desarrollos. Cuando las tasas están muy altas, ni los inversionistas les quieren dar plata, ni ellos le pueden pedir a los bancos porque les sale carísimo. Entonces, cuando las tasas empiezan a bajar, ellos ya pueden o pedirle a los inversionistas o pues no es que pedirle a los inversionistas, sino que los inversionistas van a decir, bueno, yo ya para qué la tengo en el banco si esta vaina no me está dando nada, mejor se la presto a este otro, a más riesgo, pero me va a dar un mejor rendimiento. O si no, las empresas también le pueden pedir a los bancos a una mejor tasa para poder hacer sus inversiones en sus desarrollos y tal. Entonces, a las empresas de tecnología usualmente les suele ir muy bien bueno, en verdad no muy bien. A las que mejor les va son productos de primera necesidad, pero la tecnología usualmente crece un par de puntos ahí, entonces para que lo tengan en cuenta. Cosas que no les va, bueno, entonces eso es como, digamos, a nivel como de industrias o sectores, más bien, sectores de la economía que les va muy bien. Y ¿a qué les va también, digamos, aparte de eso, a qué otras cosas les va bien cuando ya empezamos en recesión? A los plazos fijos, a los certificados de depósito, a los bonos a largo plazo. Cuando nosotros hablamos en finanzas de largo plazo son más de 10 años. A eso les empieza a ir muy bien porque suben las tasas como en el futuro. En este momento a eso no le está yendo bien, porque como las tasas de interés están tan altas, sí le está yendo bien a los bonos, a los certificados de depósito de corto plazo. ¿Ok? Entonces, por eso vemos, por ejemplo, en Colombia, que los CDTs, ahorita hay CDTs que están dando a un año el 11%. Eso no se veía hace por lo menos 25 años, ¿vale? Por ejemplo, en Panamá, aunque no tienen banco central y no hay, digamos, como bonos así que la gente pueda comprar y los plazos fijos no están dando mucho porque esos no han subido mucho,
sí pueden comprar bono solidario, como todo este tema que pasó en la pandemia con los bonos solidarios, que es como esta ayuda social que hacen. Ustedes pueden financiar al Estado por medio de bonos solidarios y eso se hace por medio de Forteza. En Ecuador, los certificados de depósito que dan los bancos también lo pueden hacer y están dando entre el 5 y el 7%. Y así, digamos, ustedes miran en los bancos o en sus bancos centrales también lo pueden hacer. Entonces es importante que lo revisen. ¿Qué va a pasar? En este preciso momento, ustedes, si quieren como un nivel de riesgo muy pequeñito y buenos rendimientos, podrían mirar estos certificados de depósito o bonos a corto plazo y les van a dar buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque las tasas de interés están altas. Cuando empiece la recesión y la inflación se logre bajar, eso ya no, las tasas de interés van a empezar a bajar. Entonces, en el corto plazo van a bajar, pero dentro de una recesión, los bonos a largo plazo, a más de 10 años, van a dar buenos rendimientos. Entonces, en ese momento hay que cambiar como la estrategia de corto plazo a largo plazo. ¿Ok? Con todas estas cosas, ¿cuál es mi recomendación? Y no voy a entrar en detalle porque esto da para otro pinta y plata totalmente, que de hecho ya hemos hablado de esto, pero yo no les recomiendo que se pongan a buscar acción por acción, es decir, que no se pongan a buscar cuál es no sé, voy a comprar una acción de Walmart, voy a comprar una acción de Coca-Cola, no les recomiendo eso. Si estamos empezando, busquen ETFs, que los ETFs son como canastitas de acciones. Entonces, se me olvidó otra cosa que también le va muy bien, que son los utilities o servicios, pues entonces los servicios como públicos, pues entonces todo lo que tenga que ver con agua, todo lo que tenga que ver con electricidad, con gas, a la gasolina y a eso no le va muy bien. En este momento le está yendo bien por un tema como más de oferta y demanda, pero durante recesión no, porque como las industrias bajan su capacidad, pues no se necesita tanto transporte, la gente también deja de viajar un montón porque, digamos, el tema de los viajes no es prioritario, etcétera, etcétera. Entonces, a la gasolina no le va muy bien, pero todo lo que tenga que ver con agua, con energía, con gas, les va muy bien, porque son cosas de primera necesidad, no podemos vivir sin electricidad, bueno, podríamos, pero pues se nos complica un montón la vida. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, busquen ETFs, hay ETFs de utilities, hay ETFs de, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con productos como de primera necesidad, se llaman consumer staples. Entonces ahí, si ustedes ponen Consumer Staple ETF, les van a salir ahí opciones. Todo esto igual, pues lo podemos ver, de hecho lo vemos dentro de los cursos de Mindful Finance Program, que aquí cuña publicitaria estamos abriendo para Ecuador y probablemente vamos a abrir antes del 2023 para Panamá y Colombia, para que tengan por ahí en cuenta. Entonces ahí pueden buscar los ETFs de Consumer Staples, hay ETFs de tecnología, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta. ¿Qué es lo bueno de comprar como el ETF completo y no una sola acción? Que cuando ustedes compran un ETF, por ejemplo, de Consumer Staples, pues ahí están comprando, es virtualmente el equivalente a estar comprando un pedacito de Procter, un pedacito de Coca-Cola, un pedacito de Johnson, un pedacito de alguna farmacéutica, así, ¿no? Como pedacitos, pues, pero en vez de estar comprando pedacitos, compran simplemente el ETF y eso les permite, es mucho más barato y les permite diversificar. Los ETFs se pueden comprar en cualquier plataforma donde ustedes puedan comprar acciones. Para toda Latinoamérica, excepto para Panamá, les recomiendo Happy, que es una plataforma que se inventó en Perú, pero sirve para toda Latinoamérica. En Panamá, por medio de Interactive Brokers. Y ya, perfecto. ¿Qué cosas no les recomiendo comprar en este momento? No les recomiendo comprar, o sea, invertir en todo el sector financiero, ¿no? Bancos, hay bancos como de inversión, bueno, digamos, esos son como los más grandes. No les recomiendo. ¿Por qué? Porque como yo les decía al principio, el crecimiento económico en general del mundo está apalancado, es decir, se da por medio de que la gente se endeuda y entonces tiene plata para comprar o para invertir o para hacer cosas.
que eso no debería ser así, pero pasa. Entonces, en recesión, la gente deja de endeudarse y los primeros que sufren son los bancos porque ellos, la plata, digamos, el negocio de los bancos es prestar plata. Ellos sí nos cobran comisiones por alguna que otra cosita, bueno, y eso es un pedazo pues de sus ingresos, pero la mayor parte, el big chunk de sus ingresos es por medio de prestar plata. Si no hay gente pidiendo plata, entonces los bancos se joden. Entonces, no invertir en el sector financiero. No invertir tampoco en temas como industriales, ya sea como de la construcción y en general como de la industria, pues como temas demasiado como logísticos, carros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Gente que haga estructuras, empresas que se dediquen como a ese tipo de cosas, porque la industria es la primera que sufre cuando no hay recesión, cuando hay recesión. Entonces, eso tampoco. Y si la industria sufre, entonces temas de materiales también, acero, aluminio, todas esas vainas que se necesitan para las construcciones o para las industrias, tampoco es recomendable, porque no van a ser necesarias, digamos, esa parte como que se para. ¿Qué más? ¿Qué más? Bienes de lujo, depende pues, porque a veces las recesiones usualmente nos pegan más como a los ciudadanos de a pie y no necesariamente como a las personas que compran como este tipo de bienes de lujos. Entonces eso a veces como que no tienen ni mucho crecimiento, pero tampoco es que la gente pensaría como, ay no, nadie va a comprar bienes de lujos porque están en recesión. Usualmente la gente, digamos, de mucha plata, pues no les afecta tanto la recesión. Por ejemplo, si yo soy una persona que gana el mínimo y la bolsa de leche me sube 10%, eso a mi economía le afecta muchísimo más que una persona que gana $10,000 al mes. Que la bolsa le suba 10%, bueno, sí, le subió, pero es una mirrenguita. Entonces, usualmente esas personas pues siguen como con sus hábitos de compra normales. Entonces, y de hecho eso también pasó en pandemia, mientras todos estaba como colapsando, marcas de lujo, tipo, no sé, Chanel, Dior, ¿no? Como hay todas estas marcas de lujo, no necesariamente cayeron sus ventas. Los autos normalmente sí como que decrecen un poquito, pero dentro de los autos de lujo tampoco decrecen tanto. Pero bueno, eso. ¿Y qué más les iba a decir? Y no es un buen momento, por ejemplo, hay gente que a veces le gusta comprar oro porque el oro no sé qué, en recesión, pésimo momento para comprar oro. Entonces, eso, mis queridos. En bienes raíces, que eso lo vamos a hablar igual la próxima, en septiembre. Pero hay unas cosas que se llaman REITs, que son Real Estate Investment Trust, que son fondos de inversión de bienes raíces. Hay dos tipos de fondos, bueno, hay varios tipos de fondos de inversión, pero hay dos grandes. Los que son dueños del bien inmueble, ¿no? Ya sea del centro comercial, del complejo residencial, de la bodega, los que son dueños y del bien inmueble, y los que son dueños de la hipoteca de esos bienes, porque también existen eso. Los que son dueños de las hipotecas les va muy mal por lo mismo, porque la gente va a dejar de pagar sus hipotecas y tal, que es lo mismo que pasa con los bancos. Entonces, esos no nos conviene invertir. Los que son dueños de los inmuebles, sí, sobre todo si son residenciales. Si ya son industriales como bodegas, pues ya sabemos que las industrias van en caída, digamos, durante una recesión, entonces no nos conviene. Eso igual se los dejo ahí como les dejo picando ahí el balón para que se conecten en septiembre al Pinta y Plata de REITs. Y básicamente eso era lo que les quería compartir hoy. Entonces vamos a terminar con algunas preguntas. ¿Cuánto tiempo es? Ay, vamos a dar experiencia. Recomiendo sacar un préstamo personal para cancelar la tarjeta de crédito. Yo soy un poco enemiga de sacar una deuda para pagar otra, pero puede ser una opción siempre y cuando tus finanzas realmente estén ordenadas. Si tú no tienes un presupuesto y no tienes ahorros de emergencia, probablemente vas a sacar el préstamo para pagar la tarjeta de crédito y te vas a terminar endeudando otra vez con la tarjeta de crédito porque tus finanzas no están en orden. Pero puede ser una forma de bajarle el interés a la tarjeta. Pues a tus créditos. ¿En dónde buscar los bonos del Estado en Colombia?
ahí recomiendo los CDTs, que son pues por medio de el financiamiento pues con los bancos. ¿Cuánto tiempo es corto plazo? Menos de un año. En finanzas, corto plazo es menos de un año, mediano plazo es entre 3 y 5 años y largo plazo es más de 10 años. Energías limpias podría ser, pero no necesariamente. No, digamos, no nos vamos a ir al petróleo, pero podemos hablar que no son totalmente limpias, pero podemos hablar de energías, digamos, basadas en agua, pues las hidroeléctricas, por ejemplo. Pero pues puedes investigar. Hay ETFs también de energías limpias. ¿Dónde se compran los ETFs? Ahí ya les respondí. Cripto. Cripto es un mundo totalmente diferente, porque como no responde a las... Cripto, al ser un modelo descentralizado, no responde a las reglas que nosotros ya conocemos de cómo funciona la economía. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas, como estos puntos que uno une en una economía normal de recesión, tasa de interés, qué pasa con la moneda, si suben o bajan, qué le pasa a las industrias, cripto es otro animal, es como Marte, es otro animal totalmente diferente. Entonces no responde a las mismas reglas económicas de nuestro sistema, porque está por fuera del sistema. No es que no recomiende comprar cripto, lo que pasa es que en una recesión puede ir para arriba o puede ir para abajo. Si ustedes se van a meter a comprar cripto, que sea en el largo plazo y busquen comprar criptomonedas y no tokens. Las criptomonedas son las que tienen blockchain, como Bitcoin tiene su propia blockchain, Ethereum tiene su propia blockchain, Solana tiene su propia blockchain. Las que no tienen su propia blockchain se llaman tokens, que son las que, la mayoría de esos tokens están de hecho programados. Pucha, es que siento que los voy a confundir más, sobre todo los que no tienen ni idea de que les estoy hablando de cripto, pero digamos, hay otras criptomonedas que están programadas dentro de la tecnología de Ethereum. Esas son un poquito como menos seguras y más riesgosas. Pero entonces, si ustedes quieren meterse en el mundo de cripto, eso también lo vemos dentro del Mindful Finance Program. Yo sí, lo que sí o sí les recomiendo es largo plazo. Si ustedes se ponen a joder en el corto plazo, vamos, los próximos 18 meses van a ser de enorme volatilidad, ¿vale? Y entonces la gente, de hecho, una de las razones por las cuales hemos visto esa caída tan dura en las criptomonedas, donde Bitcoin en diciembre estaba en $60,000 y llegó hace 2 meses, creo, 1 mes y medio a 19,000, ahorita está por los 20 y pico, no es porque haya pasado algo con cripto, es porque al subir las tasas, la gente tiene un incentivo para irse a cosas más seguras en vez de estar bloqueando con criptomonedas que son bastante volátiles, en el largo plazo no son tan volátiles, pero para que lo tengan en cuenta. NFTs, yo lo considero, pues depende de los NFTs que usen, yo no recomiendo invertir en NFTs como parte del portafolio. NFTs es como comprar, digamos, es como ser coleccionista de arte, entonces hay que meterse en el mundo de los NFTs. Eso sí, no lo vemos en ninguno de mis cursos. Hay NFTs muy interesantes, sobre todo los que están como creados alrededor de comunidades, pero es de las inversiones más riesgosas que hay. Invertir en fondos indexados. Eso siempre es buena idea. Digamos, ¿qué es un fondo? ¿Qué es un índice? Un índice es el que mide como una porción grande de la bolsa de valores. Hay un índice muy famoso que es el S&P 500, el Standard & Poor's 500, que mide las 500 empresas más grandes de la bolsa de valores de Nueva York. Entonces, cuando la gente dice la bolsa se cayó, se refiere a que ese índice que mide las 500 empresas y por ende es como una representación estadísticamente como relevante de la bolsa, se cae. ¿Ok? Cuando dicen la bolsa está subiendo es porque ese índice sube. Entonces, se inventaron los ETFs que replican el índice. Si yo quisiera replicar el índice y comprar esas 500 empresas, comprando de a pedacitos chiquiticos en cada una de esas acciones, yo tendría que gastar $25,000. ¿Ok? Más o menos, entre 25 y $32,000. En cambio, hay ETFs que ahorita deben estar, miremos de una vez, espérense, lo buscamos aquí rapidito. Ahorita está en $395. Este es un ETF que replica el S&P 500.
A mí me gusta mucho este que se llama VO, lo pueden buscar, ese lo pueden ver en Happy, que es Vanguard. Vanguard es una empresa de inversiones que se dedica a crear este tipo de ETFs para que a uno le quede más barato y más fácil. Entonces, con $395, ustedes pueden empezar a invertir por ahí. De hecho, en Happy ustedes pueden comprar un pedacito de esto. Entonces, si yo solamente tengo $100, puedo comprar un pedacito de este ETF. En Happy y en Interactive Brokers lo pueden hacer. Entonces, esto es un día, hoy subió, ¿vale? Hoy subió 0.17%. Si lo miramos desde enero a la fecha, ha caído un 10%. Y eso que aquí alcanzó a caer mucho más, pero hemos visto como una recuperación en estas últimas semanitas, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar en momentos de recesión? Este índice va a seguir bajando. Pero, pues, puede ser también un buen momento para que ustedes lo compren un poquito más barato. Si lo vemos en 5 años, la tendencia siempre es creciente, ¿no? Y también es importante ver cómo es todo de una perspectiva más amplia. Al final, si nosotros compramos para el largo plazo, para 10 años, siempre es buen momento para comprar esto, porque esto, en general, nuestro sistema económico se trata de crecimiento, aunque hayan ciclos de recesión o de decrecimiento, en general nuestra economía siempre le apuesta al crecimiento. Entonces, siempre es un buen momento para comprar ETF dentro de recesión, dentro de los 18 meses o 12 meses o 6 meses que dure la recesión, que no sabemos, probablemente veamos lo que estamos viendo este año, que es estas bajas. Pero, bueno, eso. Espérense. Eli, no me quedó claro algo. ¿Es buen momento meter dinero a corto plazo que a plazo largo? No, yo no dije eso. Digo que en los certificados de depósito, en los CDTs, en estos plazos fijos que tienen un riesgo muy bajito y usualmente casi no dan nada de rendimientos, ahorita por la subida de tasas están dando muy buenos rendimientos. Entonces en Colombia, por ejemplo, un CDT usualmente te daba 4, 5% por ahí, ahorita están dando 10, 12%. Lo mismo en Ecuador, que están dando que en vez de dar el 3%, estaban dando el 5%. En Panamá, lo que les decía, por medio del bono solidario, ustedes pueden ganar hasta el 8% en un año, todo eso es en un año. Entonces, en este momento que las tasas están altas, este tipo de certificados de depósito que tienen un riesgo muy bajito son buenos en el corto plazo. En el momento que la inflación pare, las tasas van a empezar a bajar. Y en ese momento hay que cambiar en el largo plazo. Las acciones, por el otro lado, no es recomendable jugar nunca en el corto plazo, sobre todo si estamos empezando, porque no tenemos ni el conocimiento, ni el tiempo para estar mirando si compro y vendo y Y si uno compra y vende en el mismo día, la probabilidad de pérdida es el 33%. O sea, una de cada 3 transacciones que ustedes hagan, si compran y venden el mismo día, van a perder, sí o sí. En cambio, si nosotros compramos y esperamos 10, 15, 20 años, la probabilidad baja. De hecho, a los 30 años o a los 20 años, la probabilidad es el 0.0000013%. Que eso, mejor dicho, ustedes tienen que ser los más salados para perder plata en ese sentido. Entonces, para cripto y para acciones, la recomendación es en el largo plazo. ¿Cuántos meses debería tener mi fondo de ahorro de emergencia? Mínimo, el equivalente a un salario mínimo en tu país. Máximo, o pues como ya si tienes la posibilidad, entre 3 y 6 meses de tus gastos. ¿Ok? Bonos del gobierno de Ecuador no hay porque, digamos, ustedes al no tener banco central no existen, pero tienen como certificados de depósito o ahorita no me acuerdo cómo se llaman, pero eso lo dan los bancos y las cooperativas, pero son como certificados de depósito a plazos fijos. ¿Cuánto es el mínimo que se debería tener para invertir en un ETF? Si lo hacen por Happy, lo pueden hacer como desde $10. La comisión que les cobran es como el 1% de lo que sea que ustedes metan. Entonces pueden invertir desde eso y como pueden comprar pedacitos de acciones, pues entonces pueden invertir desde poca plata. Si lo hacen por medio de Interactive Brokers, ahí tienen que mandar la plata a Estados Unidos y entonces eso les cobran, eso se hace por medio de una transferencia bancaria, las transferencias internacionales les pueden cobrar
plata, dependiendo del país en el que estén. Usualmente $40, entonces no es recomendable meter, meter menos como de $1,000, porque si no, el porcentaje que ustedes van a pagar por ese fee, ese transfer, que es alto, es como $40, o algunas veces hasta $70, pues se vuelve un porcentaje muy grande. Invertir en bonos en Panamá, ¿en dónde? No, invertir en bonos en Panamá no podrían invertir en bonos de Estados Unidos desde Interactive Brokers o en este tema de Forteza con el bono solidario. No sé por dónde empezar a invertir. Métanse a mi curso, queridos. No todo lo van a aprender aquí en Pinta y Plata. Esto es un tema que no se aprende ni viendo reels de 30 segundos. O sea, nos tenemos que meter a invertir y a aprender. Y eso, pues yo les puedo acompañar con el mayor placer del mundo. Hay asesorías personalizadas. Está el Mindful Finance Program, que dura 8 semanas y luego son 6 meses de acompañamiento personalizado. No es súper difícil, pero hay unas bases muy claras que necesitamos hacer. Entry a ETFs. Entry es una plataforma que pueden usar desde Perú, desde Chile y desde Colombia, y a ETFs. Quisiera saber los ETFs, el porcentaje que pagan es en cuánto tiempo. Los ETFs son como acciones, entonces no es que paguen no es que paguen en un tiempo, sino que tú lo compras y le estás apostando a que ese ETF crezca. Y entonces si tú lo compras a 100, en el momento que suba a 110, pues ahí ganaste 10. Es una ganancia que no está materializada, sino hasta el momento de la venta. Pero la idea pues es que uno lo deja ahí y que siga creciendo y en 10 años pues ya lo sacamos. No es que no lo puedas sacar antes, lo puedes sacar cuando tú quieras, pero pues digamos, la idea es apostarle en las acciones y en cripto en el largo plazo. Happy se escribe así. Eli, la compra de facturas. Es interesante el tema de la compra de facturas, porque tienen que aplicar lo que yo les acabo de decir de las industrias que les va a ir bien y de las industrias que no les va a ir bien. En una recesión, no le compren facturas a un hotel, no le compren facturas a una aerolínea, no le compren facturas a una empresa de, no sé, de minería, de construcción. En cambio, en una recesión, sí le compramos facturas en temas de agro. Si quieren invertir en agro, prestándole plata al agro o comprando facturas en agro, háganlo. Cómprenle facturas a personas que se dediquen a la compra y venta o a la distribución de comida. Háganlo. Porque en una recesión esas industrias no van a estar como impactadas. Entonces, ven cómo uno empieza a conectar puntos. ¿Dónde se compran facturas? En Panamá lo pueden hacer en Forteza. En Colombia lo pueden hacer en Mesfix. En Chile y en Perú es Facturedo. En Ecuador no existe, en Costa Rica no existe, y ya. Es recomendable invertir en REITs en recesión. Me parece importante que haga parte de tu portafolio. Acuérdense, los REITs, que como sobre todo el tema habitacional, los residenciales, esos les va a ir muy bien. Los que son dueños de las hipotecas, les va a ir muy mal. Cuando abro inscripciones para el curso, depende de dónde estén. Si están en Ecuador, ya lo están abriendo. Si están en Colombia o en Panamá y les interesa el curso, hay tanta gente, yo esos cursos los iba a abrir solamente en 2023, pero hay tanta gente interesada que es probable que los abra para septiembre, entonces escríbanme para tenerlos como en la lista y averiguarles. Apps para registro de gastos. Wioba es la que yo recomiendo. Súper buena. Ay, pues madre, se lo estoy mandando a alguien en un mensaje directo, perdón. ¿Dónde está esta vaina? Wioba, sino también pueden hacer en Bluecoins o MoneyPro. Muy importante que no solamente sea una app de registro de gastos, tiene que ser una app donde ustedes puedan tener su presupuesto y su registro de gastos en el mismo momento, para que si ustedes digan, oiga, me quiero gastar $200 en supermercado, y ya yo vaya registrando cuánto me estoy gastando en supermercado, ustedes les diga, le quedan $20, le quedan 100. Si solamente es un registro de gastos, no les va a servir de mucho porque ustedes no van a saber cómo comparar eso versus el plan que ustedes tenían. ¿Comida para perro podría ser considerado como de primera necesidad? Pues claro, lo vas a dejar morir, no creo. Ay, qué hueva. Y todas las, miren, espérense.
Aquí les voy a volver a escribir para compra de facturas. Forteza en Panamá, Mesfix en Colombia, es que se lo mandé a alguien, no sé por qué. Y Facturedo en Chile y en Perú. Bueno, mis queridos, pucha, ustedes son muy valientes a aguantarse, bueno, los 71 que se quedaron a aguantarse hora y media oyéndome echar cháchara. Los quiero, los honro un montón, mil gracias por regalarse y por regalarme este tiempo. Espero que se hayan llevado cositas que les sirvan. Quiero que se quiten el estrés, la incertidumbre, que nos concentremos en las cosas que realmente podemos controlar y que podamos aprovechar también los que puedan aprovechar estas opciones y estas oportunidades que les vine a contar hoy. Y yo obviamente siempre estaré feliz de seguirles compartiendo y respondiendo sus preguntas. Para los que estén interesados en el Mindful Finance Program, ahí me escriben en Instagram y les doy la info. Y nos vemos el próximo mes en el próximo Pinta y Plata. Bye, bye.